Mi nombre es Mitzi Vanessa, yo estoy bien y espero que tú también lo estés. Ahí traigo mi brujita. Bueno, les doy la bienvenida a este video y a este primer video donde vamos a contar historias de terror. Y bueno, primero, antes que nada, primero que todo, yo les quiero contar que aunque no se ve en ese espejo, no sé qué tan buena idea es que esté en el espejo de la sala de arriba. Entonces, pues ya está pesado, no lo puedo quitar. Pero lo que voy es que no sé qué tan prudente sea tener el espejo ahí atrás mientras voy a contar historias de terror. Pero bueno, la otra cosa es que les prometo que sí me peino y lo intento peinarme, pero no puedo, no me sale, no sé cómo peinarme, así que pues así me van a ver. Espero no asustar a nadie con mi imagen, porque de verdad que cuando yo estaba grabando y veía mi reflejo en el espejo, digo, ay Dios, Morticia, parezco una bruja, pero pues bueno, ya es lo que hay, ni modo. Y les quiero decir que también puse un rosario ahí porque, miren, yo no sé, yo no quiero andar destapando energías, que aunque soy muy fanática de lo paranormal, la verdad es que muy pocas cosas, ay, ya me dio calor, me han pasado y entonces, pues, hoy les voy a contar historias. También vengo preparada con mis velas, ay, perdón, con mis velas aromáticas benditas, con mi vela aromática bendita, para que nos bendiga con su aroma. Entonces, pues vamos a empezar ya. La historia que hoy les traigo es una historia de un lugar aquí en el Estado de México, de un lugar en Jocotitlán. Jocotitlán es un municipio y en este lugar había muchas haciendas, varias haciendas, perdón que suene el teléfono, había varias haciendas, pero una de ellas se llamaba, bueno, la nombraron hace mucho tiempo Casablanca, y curiosamente todavía está en pie y es de esas haciendas que siempre se les fue dando como continuidad al uso que podían tener. Bueno, las historias que yo les quiero contar, les quiero como poner en contexto cómo se ve. Es un pueblo con un cerro inmenso, enorme, muy bonito, muy lindo. Después a las faldas está el pueblo y, perdón lo que escuchan, pero son mis perros, es que ya es noche y ellos, tengo 12, se ponen muy histéricos. Ladran, no porque pase un fantasma ni crean que cosas paranormales, un ladrón. Ellos ladran porque quieren, pero bueno, dejaré que sigan ladrando porque me parece que es una buena invitación. Pero bueno, les contaba, está el cerro, luego está a las faldas el pueblo y después está una carretera, y al terminar esa carretera entras a otra carretera, pero es un camino que son como 5 kilómetros de carretera de soledad, donde lo único que vas a encontrar es un basurero, una fábrica, ahí random por ahí, y la hacienda. Eso es todo lo que vas a encontrar. Una escuela más adelante, pero todo esto está disperso en unos 5 o 6 kilómetros, entonces no vas a encontrar absolutamente nada más. Y de noche lo único que vas a ver pues ya va a ser oscuridad, porque ni alumbrado ahí está. Como sí está hecha la carretera, pero pues más allá de eso no hay. Entonces cuando llegas a este camino solitario, que son como 5 kilómetros de carretera sin nadie, o sea, sin nada más que esas cosas que están aisladas, yo quiero que pongan y entiendan que, por ejemplo, en esos lugares, claro que hay un velador, claro que sí hay un velador. De hecho, ahorita, por ejemplo, en la escuela, pues hay un velador, en la fábrica hay un velador, pero están como dispersos, ¿no? Imagínense, o sea, y luego en la hacienda, pues la hacienda sí está habitada, pero no sé exactamente quién la habite, pero no se le da un uso como de casa-habitación, sino como, es un uso diferente, no sé para qué lo utilicen, pero sí viven ahí. Luego se ve en movimiento. Entonces, o sea, imagínate, después luego está el basurero, así, todo tétrico, y en esos solamente hay unas cuantitas almas que se quedan a cuidar todo eso. Está impactante. Ahora, este lugar, justamente como dato curioso, hace tiempo lo adquirió el abuelo o el bisabuelo de Loreto Peralta. Yo creo que todos la conocemos, es quien salió con Eugenio Derbez, es la niña en la película de No se aceptan devoluciones, ella es. Entonces, su familia hace tiempo adquirió ese predio, esa hacienda solitaria, y básicamente el abuelito de esta niña
pues lo que hizo fue una academia, porque él me parece que fue el fundador del equipo de béisbol de los Tigres. Entonces todo comienza ahí. Obviamente esta hacienda existía desde mucho antes y les voy a investigar bien como qué sucesos pasaron ahí y por qué esta hacienda es tan paranormal y es tan tétrico pasar por ahí. De hecho, yo paso por ese camino en algunas ocasiones y he pasado de noche y es tétrico. Después de ese camino largo, como 5 kilómetros de nada, hay dos poblados que los separa dos caminos, una carretera, así. Y pues está de miedo. Bueno, básicamente la primera historia que yo les quiero contar es de cuando la hacienda funcionaba como la academia de béisbol de los Tigres. Básicamente el señor era el señor que les comento, era el presidente de la liga de béisbol, así que compró pues la tierra e hizo una academia de béisbol que recibía cada año a nuevos estudiantes. Entonces aquí es donde comienzan las historias de terror, ya que cuentan, o de miedo, de suspenso, no sé, porque cuentan que los estudiantes como que vivían muchas cosas. La primera historia viene así. En este lugar, lo que antes, cuando era una hacienda que funcionaba como hacienda, lo que habían eran caballerizas, y las caballerizas pues eran largas, ya sabes, que están como cubículos para los caballos, para que se guarden los caballos y estén como cómodos. Bueno, pues estas caballerizas las convirtieron y les dieron un uso como regaderas. O sea, eran regaderas así como los cubículos, pero ahora eran regaderas. Entonces ya tienen como, se pueden imaginar ese pasillo largo donde eran caballerizas, regaderas. O sea, imagínate, obviamente hicieron modificaciones para conectar la casa con las regaderas. Entonces, pues ya, en época de vacaciones, normalmente se quedaban solamente los trabajadores, pero sí había momentos o había de repente épocas o temporadas donde pues todos se iban de vacaciones, pero así como Hogwarts, que se quedaban algunos alumnos, Dios sabrá por qué, pero bueno, ellos se quedaban ahí, no se iban a sus casas, no iban de vacaciones. Entonces, dicen que muchos alumnos cuando se quedaban ya solitos, que se habían ido de vacaciones generalmente, sentían mientras dormían como un internado, así, que están las camillas, una tras otra. Entonces decían que ellos por la noche sentían cómo la mano de una mujer los tomaba del cuello, así. Pero que era una mano de mujer como fina, pero como si estuviera peluda, o sea, y así sentían, y pues ya, me dieron escalofríos. Y que, o sea, eso sentían, y no lo llegó a sentir solo uno, sino que lo llegaron a sentir varios muchachos. Perdón que revise mis notas, es que no quiero perderme ningún dato. También dicen, o sea, bueno, cuando los ahorcaban, aparte de eso también contaban que en algunas ocasiones, un par de ocasiones, algunos alumnos que se llegaron a quedar solos veían como en mitad de la noche, o sea, no veían qué, pero veían cómo comenzaban como a azotar a sus compañeros en la cama, o sea, como si los levantaran y los volvieran a azotar, o sea, a los beisbolistas, que se supone que no es algo fácil, o sea, ni siquiera yo creo que tú te puedas elevar como subir, relevar lo suficiente como para azotar en la cama, y pues nunca veían qué, pero varios jóvenes contaron, bueno, eso contaban los trabajadores, ellos les contaban estas historias a las cocineras. Entonces, pues veían cómo los azotaban así, o sea, creo que físicamente no sé si sea posible, no me voy a meter en cosas de física que no sé, mejor olviden lo que dije, pero pues está extraño. La otra historia que cuentan es que en algunas otras ocasiones, igual cuando se quedaban, esto generalmente sí llegó a pasar de repente cuando estaban todos, pero normalmente pasaba cuando la mayoría se iban de vacaciones, solo se quedaban los trabajadores y solo se quedaban unos cuantos estudiantes, que cada año se iban rotando, pero pues generalmente, por ejemplo, los que venían de Cuba, pues ya no regresaban a Cuba y pues se quedaban ahí. Entonces, Casablanca tenía 2 pisos, la academia de Casablanca tenía 2 pisos. En esos 2 pisos, básicamente había un gimnasio arriba. Y cuentan que por las noches se escuchaba como si las máquinas estuvieran trabajando, como cuando los chicos hacían pesas y hacían ejercicio y se escuchaban
cómo las máquinas, o sea, estaban funcionando y subían a ver los vigilantes y no había absolutamente nada, o sea, no había absolutamente nadie ahí. Eso fue uno de los eventos que ocurrían, que eran misteriosos y creo que eso es como de las cosas que más pasan, ¿no? En una casa o en un lugar, ay, me quiero mover, tengo miedo. Pero bueno, que pasan esas cosas, que lo que escuchas son como objetos que se mueven. Luego, sí, las cocineras. Ahora vienen las historias de las cocineras, porque también son muy interesantes. Algunas noches, bueno, las que siempre estaban ahí de planta eran las cocineras. Siempre se quedaban una o dos, pero dicen que ya las cocineras definitivamente jamás se quedaban solas. O sea, siempre se quedaban de a una o de a dos, porque pues obviamente tenían que cocinar para los vigilantes, para los trabajadores que hacían como las cosas del jardín, que cuidaban. Entonces dicen ellas que estaba la cocina, ¿no? Como, imagínense como una hacienda antigua, una que ahora es una academia. Entonces salías de la cocina, vislúmbrenlo como eran las casonas de antes. Está la cocina y luego tenían algunas un patio. Cruzabas ese patio y a la vuelta estaba el baño, las regaderas y el baño de las cocineras. Entonces dicen que pues ya todo, obviamente se tenían que asear, pero lo hacían normalmente por la noche, cuando ya terminaban todo su trabajo, porque sus jornadas las empezaban muy temprano para tener el desayuno, y pues se acostaban tarde para dejar todo, pues se metían a bañar. Y dicen que cuando se iban dirigiendo al baño, todavía sin llegar, se empezaban a escuchar, solo ellas, nadie más lo escuchaba, solo las mujeres, solo las cocineras, escuchaban el llanto de un bebé, como si estuvieran, pues sí, no sé, en las regaderas o en la taza, y que cuando caminaban, abrían y se acercaban, no había absolutamente nada, pero al ir entrando se escuchaba el llanto de un bebé, o sea, qué miedo. También decían que en ese mismo patio pues ellas se dedicaban a barrer, barrían toda la basura, y entonces comentan que sin haber viento, quiero decirles que todo esto, la academia estaba más o menos en los años 80, o sea, funcionó no sé desde cuándo, pero todas estas historias que les cuento pasaron en los años 80. Obviamente ya las señoras, las cocineras que estaban ahí, pues ya son grandes, ahora tienen como, no sé qué será, 70 años, algo así, y son historias de abuelitas, o sea, de personas que trabajaron ahí. Esto pasó en los 80s, 90s más o menos, y bueno, pues solo quería que supieran como el espacio en el momento, el espacio-tiempo en el que esto estaba sucediendo. Pero bueno, ya barrían, terminaban de barrer el patio y sin que hubiera aires o ráfagas de aire fuerte que pudieran levantar, siempre cuando terminaban de barrer, decían que veían cómo su basura se les levantaba, pero como si alguien se las hubiera pateado. O sea, eran entes medio malignos, así, o sea, frente a sus ojos. No veían jamás quién, pero era como si siempre se las patearan. O sea, en lo que iban y regresaban por el recogedor, ellas veían cómo cuando iban regresando les pateaban a la basura. Y bueno, ok, es eso. Es que hice muchas anotaciones aquí. Luego, la siguiente anotación es de un señor, bueno, era de un señor que se llamaba, bueno, no se llamaba, pero se le conocía como el conejo. Entonces, el señor pues era velador, pero por el día iba de repente a visitar a los estudiantes y les vendía dulces, llevaba su canastita y en su bicicleta y les vendía dulces a los chicos, como por las tardes cuando llegaban, en el día, y ya en la noche cuando iba a empezar sus rondas. Aquí era cuando ocurrían todos estos sucesos que les voy a contar a continuación. Él dice que básicamente pues todo lugar grande tiene una bodega, o sea, si ya tienes todo, obviamente vas a tener una bodega, y en esa bodega, pues ya saben, se guardaban todas las cosas, no sé, los bats, el equipo de los estudiantes, todo lo que se tenía que guardar lo llevaban a esa bodega. Y en múltiples ocasiones él comenta, que no, porque si tienes miedo a tres cosas, ¿verdad? Tienes razón, no tengo miedo. Es que ya es tarde y, pero bueno, si no
cuándo, pero ya los voy a grabar de día. Bueno, pues en múltiples ocasiones él comenta que por la bodega, cuando él estaba dando sus rondines, él veía que alguien pasaba corriendo, pero pues le daba miedo y se les extrañó porque esa persona pasaba corriendo y se metía a la bodega, pero la bodega estaba cerrada, o sea, no era posible que alguien entrara. Y en una, pues le daba miedo, no se acercaba a él, y ya era un señor grande, ya era un señor de edad, no sé, unos 60, 70 años, no sé. Y entonces dice que, bueno, decían que él comentaba que le daba miedo, que él no se fijaba, pero un día como que se armó de valor y dijo, hoy es el día. Entonces hizo su rondín como de costumbre y en esa ocasión, normal, como todas las veces normal, dio su rondín y efectivamente vio a una sombra correr. Pero esta vez el señor conejito dijo, voy a ir. Lo persiguió, corrió y entonces cuando ya más o menos lo alcanzó, vio que entró la figura de un charro, ¡ay, se me lo el cuerpo! De un charro a la bodega. Entró un charro a la bodega y dice que pues él se asustó muchísimo, ya después no quiso trabajar, no quiso seguir ahí porque le dio tanto miedo haber visto a un charro vestido de negro que entrar y ya abrir la bodega y que no hubiera nadie, pues eso lo asustó muchísimo. Yo también me asustaría, de hecho ya estoy como con la piel de gallina y ni siquiera me pasó a mí, o sea, pero bueno, eso es lo que pasa dentro de la academia, la ex hacienda, que ahora no sé cuál es su uso, pero pues ahí está, y les digo que siguen usándolo. Sería bueno ir a investigar como con los nuevos habitantes qué pasa ahí, qué ocurre, qué cosas ven, qué cosas viven. Y después les traigo una segunda parte, si ustedes quieren. Denle me gusta, si les gusta, si no, no son malos. Pero bueno, eso es lo que pasa dentro. Ahora hablemos de lo que pasa fuera. Como yo les comenté, o sea, está la carretera, que es un camino como de 5 kilómetros, así de nada, sin luz. Les digo que en esos 5 kilómetros están dispersos una escuela, una fábrica, un basurero y y la hacienda. Entonces la hacienda está como está la entrada, y la entrada justo vas por la carretera y la carretera hace un arco con 2 árboles. Hace un arco y la carretera, háganme cuenta que de este lado está la hacienda y es un camino largo, es no sé, como 1 kilómetro para llegar. O sea, vas por el camino largo y luego a un costado hay un camino como de 1 kilómetro para entrar a la hacienda. Y luego en el otro costado de la carretera vacía está la entrada para ir al basurero, y también ese es como 1 kilómetro, o sea, de camino hacia adentro. Pero bueno, en estas dos entradas se hace un arco con árboles. Y cuentan muchas, estos son cosas ya recientes. Lo que yo les contaba fue cosas que pasaron en los 80s. Lo que pasa actualmente fuera, estos son casos que han pasado, no tiene más de 5 años. Entonces, bueno, se dice que justo por este camino, por esta entrada de 2 árboles que dan, uno al basurero y la otra da a Casablanca, bueno, pues en la parte de Casablanca dicen que se aparece una mujer. Una mujer porque cuentan que pues obviamente era una hacienda, entonces pasaron cosas durante la revolución. También se cuentan historias, y que les voy a investigar y les voy a traer como la historia completa más a fondo, pero para que no sea tan largo este video, donde ahorcaron en la revolución personas. Eso incluía niños, mujeres, hombres, ancianitos, de todo, o sea, personas que estaban cerca de la región. Pero no quiero decir mentiras, así que no voy a ahondar más en la historia por ahora. Entonces dicen que en la parte de Casablanca se aparece una mujer, y esta mujer pues está vestida, la típica fantasma vestida de blanco y así. Y en una ocasión un joven, vamos a llamarle Juan iba pues manejando ya de madrugada. Entonces ya iba de madrugada, y pues para entrar a estos 2 pueblos que se hacen así, como que un pueblito está de este lado y otro pueblito está de este lado, tienes que pasar así forzosamente por esos 5 kilómetros de carretera oscura. O sea, de verdad no hay nada, y tienes que pasar por ahí si quieres llegar a esos pueblos, donde pues vive bastante gente.
Entonces llegaron y ya, él iba manejando en su carro y dice que de la nada solamente volteó y vio cómo una mujer estaba sentada en el asiento del copiloto. Dice que él solamente, o sea, que no la vio de reojo y ni siquiera quiso voltear más. Justo se le subió cuando pasó, o sea, el carro en movimiento se le subió cuando pasó por Casablanca, por la entrada. Y sí, cuando tú pasas por ahí, la vibra sí se siente extraña. Sí da como que una idea de, les digo, yo en algunas ocasiones he pasado por ahí de noche y da como cierto terror que dices, ay, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Yo lo que hago es subir el espejito del carro que se hace así, para que si se me aparece algo, miren, yo no tener que verlo atrás por el retrovisor. Aunque dicen que no se sienta atrás, se sienta al lado, así que la próxima vez tal vez voy a llevar un peluche que se siente ahí, porque el lugar está ocupado, ya no se puede sentar porque ya está ocupado. Pues el peluche, olvídenlo, no es buena idea. Voy a llevar mi rosario. Pero bueno, el caso es que el hombre solamente se paró, siguió y dice que tenía mucho miedo y al llegar justo a donde estaban las luces, o sea, las primeras luces, la mujer se desapareció. Y la misma historia cuenta una señorita, esto sí pasó hace como un año, y ella dijo que venía, ya era de madrugada y venía de una fiesta sola, pues se había ido al pueblo donde les digo, a Joco, donde están, pues es el pueblo grande, ¿no? El municipio, ahí está todo. Entonces, pues fue a una fiesta, la fiesta se terminó, ella regresó de madrugada y justamente cuando pasó por Casablanca, dice que esta señora, o sea, que cuando se dio cuenta traía a una mujer al lado de ella. Dice que ella tampoco volteó, o sea, ni siquiera volteó, le ignoró. O sea, que le dio tanto pánico y tanto miedo que aceleró lo más que pudo para llegar a su casa. Y así, justamente cuando llegó a las primeras luces del pueblo, la mujer se desapareció por completo. Y la última historia que les tengo el día de hoy es de dos hombres. O sea, es que este fantasma no discrimina. O sea, es hombre, es mujer, se te sube. Nadie ha visto, como nadie se ha puesto a hablar con ella, nadie nada, solo se sienta ahí y no dice nada y o sea, es como de compañía. Ay, no sé, qué compañía tan no grata. Y se desaparece justo cuando vas a llegar a cualquiera de los dos pueblos, a las primeras lucecitas. La última historia es de dos jóvenes que en una ocasión eran un tío que tenía como 30 años y el sobrino que tenía como 20. Entonces pues iba a haber una fiesta, ¿no? Una fiesta de esas que se hacen en un pueblo y tenían un puerco y un puerquito, o sea que un puerquito que iban a llevar al rastro pues a sacrificarlo para hacer carnitas. Iban a hacer unas carnitas y eran como las 4 de la mañana, o sea, querían ser de los primeros en el rastro. Entonces se fueron súper temprano y de la nada el puerco se empezó a poner como muy nervioso, como muy histérico, o sea, muy, muy histérico. Y entonces, como no era una camioneta de redilas, las de redilas son las que tienen como su jaulita, no. Simplemente era una que tenía la carga abierta, o sea, estaba abierta, no tenía redilas. Las redilas les digo que es lo que parece como jaulita, como cajita. Entonces, el puerco se bajó se aventó de la camioneta justo cuando iban pasando un poquito adelante de Casablanca. Entonces yo creo que el puerquito vio algo, no sé qué. Pues ya ellos no entendían qué pasaron, se pararon porque pues el puerquito va a perseguir al puerquito y resulta que mientras iban corriendo, que mientras se bajaron, vieron como una mujer estaba parada y los estaba viendo. Y dice que se les heló la sangre, que ellos ya no sabían qué hacer porque la mujer empezó como a caminar con ellos. A ellos no se les subió, pero empezó a caminar hacia ellos. Entonces yo no entiendo. Ahí tengo como esa laguna de la historia. No entiendo muy bien cómo fue. Al final sí atraparon al puerquito, pero no sé cómo fue que atraparon al puerquito y después se alejaron de la mujer, o sea, o cómo pasó, pero bueno, el caso es que atraparon al puerquito
y dejaron a la mujer ahí, pero que estaba caminando hacia ellos. Es como, no sé en qué dirección corrió el porquito, yo creo que corrió al contrario, porque pues el porquito lo que quería era escapar como de esa entidad, porque lo percibió. Y bueno, pues hasta aquí, esas han sido las historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado, espero que no les haya dado mucho miedo. A mí sí me dio miedo grabarlas, igual no están tan terroríficas, pero a mí sí me dio miedo. Por favor, dime si te gustó, dale manita arriba si te gusta, dale manita abajo si no te gusta, y cualquier sugerencia es bien recibida siempre y cuando sea con respeto. Mi nombre es Mitzi Vanessa y nos vemos hasta la próxima en otras historias, cuentos y leyendas en el tiempo.